Bueno, el exdiputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha reclamado al Congreso una indemnización de 134.000 euros en concepto de su sueldo que habría percibido la pasada legislatura. El ahora dirigente de Dragó Canarias está haciendo esta reclamación a la Cámara Baja, ha enviado la petición al Consejo de Ministros porque entiende que es el órgano competente para decidir sobre este asunto. Bueno, y está con nosotros esta mañana precisamente Alberto Rodríguez, concejal de Dragó Verdes Canarias en el Ayuntamiento de La Laguna. ¿Qué tal? Bueno, Rodríguez, gracias por acompañarnos en esta mañana. Un placer estar en la pública siempre. Bueno, vamos con esa reclamación que ha planteado. Usted considera, y así lo he hecho saber, que pues deberían retribuirle por ese sueldo que no cobró en el tiempo que fue retirado su escaño del Congreso, ¿no? Sí, es un trabajo del equipo jurídico. Cuando se produce aquella fatídica llamada de la presidenta del Congreso en aquel momento, del Partido Socialista, diciéndome que me iban a retirar el escaño, pues le digo claramente que eso era una cacicada antidemocrática y que iba a ir hasta el final para defenderme, cayera quien cayera y con todas las consecuencias, ¿no? Lo cumplí, lo hice. Con el equipo jurídico presentamos las reclamaciones. El Tribunal Constitucional, lo primero que hicimos fue presentar la petición de medidas cautelares para suspender esa cacicada antidemocrática, en lo que se pronunciaba el Tribunal Constitucional, y no lo hicieron. Entonces ahora la reclamación viene de ahí, es decir, ustedes sabían perfectamente que esto iba a ocurrir, dilataron en el tiempo la sentencia del Tribunal Constitucional para hacer daño político, o sea, primero para dejar a la sociedad canaria sin una voz durante más de 2 años a decenas de miles de canarios y de canarias en el Congreso, y después para evitar que una fuerza como Dragó Canarias, porque yo ya en ese momento era candidato, para evitar que pudiera obtener representación parlamentaria y así influir desde el Poder Judicial y desde altas instituciones políticas en cuestiones políticas en Canarias, ¿no? Y entonces, digamos, con todo ese marco, lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa es decir, pues bueno, pues tienen que pagar por el daño hecho, y el daño es una cuantificación que no he hecho yo, que ha hecho el equipo jurídico en función de ¿Cómo los se ha daños? calculado? Sí. Son los meses que usted nos estuvo sin sueldo, ¿no? Desde que retiraron su escaño hasta que se celebraron las elecciones. Por eso esa cantidad es así. Para que la gente lo entienda más o menos, es como lo que ocurre en el ámbito laboral con los salarios de tramitación. Es decir, usted me debería haber readmitido hace 2 años, la sentencia me da la razón, pero usted dilató en el tiempo la sentencia para influir políticamente en Canarias y que yo me presentara a las elecciones, que Dragó Canarias se presentara a las elecciones con, digamos, el nubarrón negro encima de que yo era una persona condenada que había agredido a una policía, cuando todo eso ya se demostró que es falso. Pero lo dilataron en el tiempo, pues adrede, conscientemente, ¿no? Entonces, estos son, digamos, como... para que la gente lo entienda, en el ámbito laboral, unos salarios de tramitación. Si usted me debería haber readmitido hace 2 años y no lo hizo, pues ahora tiene que pagar las consecuencias. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Eso se ha presentado esa reclamación en la mesa del Congreso y ahora pasa al Consejo de Ministros. ¿Es así? ¿Esos son los pasos a seguir? Efectivamente, según el equipo jurídico y el trabajo que han ido haciendo, como el Tribunal Constitucional, digamos, no es competente para eso, pues se deriva a la institución competente. Esto, y por otro lado, nosotros seguimos, como ya dije, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque no solo es una cuestión de que me hayan dado la razón en esto, sino que queremos que se declare nula la sentencia, una sentencia totalmente injusta, sin ninguna prueba, y ahí estoy también en Europa, pues como buenamente puedo, intentando defenderme, claro, para que no le ocurra a nadie más nunca. ¿Qué perspectiva tiene, según su equipo jurídico, de que esto salga adelante y que finalmente pueda a lo mejor cobrar esa indemnización? Bueno, todas estas cosas son difíciles, ¿no? Porque primero uno lo hace... ¿Hay algún precedente a lo mejor que haya ocurrido? Bueno, el precedente que hay en Canarias, salvando evidentemente las distancias y, por supuesto, y la gravedad del asunto, es la indemnización. El Estado ya tuvo que indemnizar a un político canario, a un dirigente político canario, como fue en su momento Antonio Cubillo, después del atentado en Argelia, y que se demostró que fue terrorismo de Estado, y el Estado español tuvo que indemnizarlo por también una cacicada antidemocrática, evidentemente muchísimo más grave que lo que me ocurrió a mí, pero bueno, es un precedente que está ahí, y creo que es un derecho del pueblo canario y de la sociedad canaria decir, oye, a nosotros nos burlaron la representación durante un montón de tiempo y esto no puede salir gratis, tiene que tener consecuencias, no solo para reparar todo el daño, sino, como siempre he dicho, para evitar
que se vuelva a producir Claro. con nadie más. Usted en el año 2022 fue cuando salió de Podemos, es así, ¿no? ¿Más o menos? En el 21. En el 21. ¿Y cómo fue? Estoy hablando de memoria un poco, pero sí creo que no. ¿Cómo fue esa salida y cómo ve el partido con lo que está ocurriendo? Me refiero concretamente al caso de Íñigo Rejón, que está investigado por presunta agresión sexual. También Juan Carlos Monedero, que acaba de pedir la baja de la Complutense después de que una alumna lo denunciara por presunto acoso sexual. Yo le pregunto directamente, usted que estaba en el partido, ¿algo se oía, algo se sospechaba o le han venido cosas después? Yo creo que esto es la historia de una decepción en múltiples ámbitos, ¿no? Hombre, en político, claro. en la coherencia, en lo personal también. Como estábamos hablando antes un poco en off, yo en el momento que estuve, en el corto momento que estuve, y además bastante intenso y complejo con la entrada en el gobierno y la pandemia, el COVID, cuando me encontré situaciones de este tipo, actué con toda la contundencia que tienen que merece la situación y evidentemente ahí está, las víctimas lo saben perfectamente, saben que lo hice a pesar de haber asumido un coste personal y político súper grande. A los hechos me remito, miren después lo que pasó, pero como ya digo, en contexto general, tanto lo que ha pasado con Podemos como lo que ha pasado con Sumar, no solo con el tema de las agresiones sexuales, que ya vemos una cosa que está muy bien que los portavoces salgan y digan que son muy feministas y no sé qué, pero después a la hora de la verdad se ve que ni Podemos ni Sumar han actuado como tenían que actuar en esto, y después también con lo referido al respeto a la plurinacionalidad, a la diversidad del Estado, ¿no? Que también se les llenaba la boca cuando empezaron tanto a uno como a otro, tanto a Podemos como a Sumar, y la realidad es que a los hechos me remito también. Lo último, nosotros desde Drago, que fuimos en coalición con ellos en las últimas generales. ¿Con Sumar? Sí, con Sumar, fuimos en coalición con ellos, hemos presentado iniciativas aquí referentes al control del alquiler vacacional para apoyar la huelga de los trabajadores del tranvía, para todo el tema del polvo cancerígeno y demás, para temas de la plataforma del Mar Canario de los trabajadores en el hierro, y las están bloqueando. Y esas iniciativas no se han ni siquiera debatido. ¿Por qué? Porque en el fondo, tanto para Podemos como para Sumar, al final se demuestra, y lo digo porque lo he sufrido en mis carnes, que consideran que Canarias es un territorio de segunda o de tercera. Yo creo que ya toca como que, bueno, pues que la población canaria, sobre todo la población progresista y demás, tengamos un poco de amor propio a la hora de votar y que nos enfoquemos en fuerzas canarias, de obediencia canaria, y que toman las decisiones aquí, porque la realidad es que los pintas le pueden poner mucha purpurina y pueden decir las cosas de manera diferente a la derecha, pero las fuerzas estatales, cuando la cosa se pone fea, solo miran para sus intereses, y sus intereses están dentro de la M30. Al margen de cómo ha cambiado la cosa desde 2015, cuando surgió Podemos con ese auge tras los movimientos del famoso 15M, ahora puede haber una decepción enorme por parte del electorado, ¿no? Y tener consecuencias que ya se van notando en las intenciones de voto de ese partido, Claro. de Sumar o de Podemos. A nosotros nos acusaban de decir, ustedes están locos, hay revanchismo, es una dinámica personal, vienen a dividir la izquierda y demás. Cuando fundamos Drago Canarias, y nosotros le decíamos, miente, no es real, no es real. Nosotros simplemente venimos a ocupar un espacio político muy grande, muy amplio en Canarias, que está generado por la decepción, por la desafección de un montón de gente, entre los que me incluyo, que yo fui votante, hombre, que fui cargo público como para no ser votante, y yo fui votante, y yo fui con muchísima ilusión a votar en 2019 al Pacto de las Flores como ciudadano, y después vi lo que fue ocurriendo, y decir, bueno, ¿qué ha cambiado? ¿Para qué sirvió ese gobierno en Canarias diferente a los gobiernos anteriores? ¿Qué pasó con la vivienda? ¿Qué pasó con la destrucción del territorio? ¿Qué pasó con los salarios? Absolutamente nada. Todo siguió igual. Entonces eso provocó una decepción clarísima y una desafección en un montón de gente. Y por eso hay dos vías, ¿no? O se genera una alternativa política, o generamos una alternativa política, como desde nuestro humilde punto de vista es Drago Canarias, o nos resignamos y nos quedamos en el sillón llorando, echándonos las manos a la cabeza, ¿no? Estamos ya casi en tiempo, pero simplemente por recordar que usted ahora mismo está como concejal de Drago Verde Canarias en el Ayuntamiento de La Laguna, en la oposición. El tema de la vivienda muy importante en Canarias, en España, y también en el municipio de La Laguna. Ustedes han pedido que se declare zona tensionada, pero no ha salido adelante, ¿no? Escandaloso que el PSOE haya votado
votado en contra de esto. Para que la gente nos entienda en su casa, zona tensionada quiere decir, o sea, las condiciones que se tienen que cumplir, una de las dos es que la hipoteca o el alquiler más los suministros y más los gastos no sean más del 30% de los ingresos de la familia o la unidad familiar. Eso se cumple, pero vamos, absolutamente. Y la otra condición es que en los últimos 5 años el precio de la vivienda no haya subido un 3% por encima del IPC. Es que es una broma. Es que es una broma, es que se cumple, cualquier canario o cualquier canaria sabe que se cumplen las dos condiciones de sobra. El PSOE aprueba esa ley a nivel del Estado cuando está en la oposición. En Santa Cruz, por ejemplo, la presenta con toda la razón del mundo y se la votan en contra y se echa las manos a la cabeza, pero donde ellos están gobernando, que la presenta, Drago la presentó ya hace un año, nos votaron en contra, el reglamento permite volver a presentarla, el pleno pasado, el mes pasado, la presentamos y nos volvieron a votar en contra diciendo que los datos no dan. Pues yo no sé en qué país viven, yo no sé en qué archipiélago viven. Pues Alberto Rodríguez, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y contestado a todas nuestras preguntas. Aquí Un placer en ustedes Buenos Días, siempre, un Canarias. placer estar en la pública. Muy buenos días.